Ok, vamos a iniciar ya con la clase para este día, viendo en primer lugar lo que es el versicle for this week. Bueno, tenemos en este caso, ¿verdad? Vamos a leer una vez más Galatians 5:22 to 23, que nos dice, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Ok, esta semana hemos estado hablando acerca de lo que es la palabra faithfulness. Aunque normalmente la traducimos como fidelidad, eh, la vemos como un sinónimo, digamos, de la palabra, aunque sí existe, ¿verdad? El vocablo en inglés como fidelity, como cuando, por ejemplo, quizás hemos escuchado los famosos HD, ¿verdad? Cuando se utilizan las letras HD, que es de High Definition, pero hay otra que es High Fidelity, que se usa siempre para la parte de la tecnología. Pues bueno, ayer decíamos que había como una pequeña división entre algunos traductores, ¿verdad? Bíblicos, entre utilizar faith como fe y faithfulness como fidelidad. Al ir a lo que es Bible Hub, ¿verdad? Encontramos lo que son algunos comentarios. De acuerdo a algunos comentaristas, ¿verdad? Al irlos leyendo, vamos a encontrar algunas diferentes versiones, ¿verdad? Versiones de esta. Por ejemplo, este primer comentarista que aparece por acá, que es el Elliot for English Readings, nos habla de los frutos del Spirit y si nos concentramos solo en la palabra que nos interesa ahorita, notaremos que él toma el vocablo como faith, ¿verdad? Aparece como faith, o sea, en términos de fe. Luego, aquí comienza a desglosarnos cada una de ellas y nos dice, faith, perhaps faithfulness, not here in that sense too peculiar to St. Paul in which faith is the primary Christian virtue, but rather as the context shows, faithfulness or maybe through wordness. In dealing with men, along with perhaps that frank and unsuspicious temper with St. Paul ascribes especially to charity. De acuerdo a este comentario, dice de que está faith, pero que no es el referido a la fe como creer en Dios, que por eso algunos autores utilizan faithfulness en sustitución de faith. ¿En qué sentido? En que no tiene que ver en la fe en Dios, sino que dice que el autor, que es San Paul, o sea, San Pablo, estaba escribiendo como una virtud, dice, como ya que la fe es la virtud primaria, dice, de los cristianos, está más mostrando o refiriéndose a lo que es, ¿verdad? Ser fieles unos con otros. Es decir, acá nos explica de por qué razón se traduce esto como fidelidad y no como fe. Y ahí es donde llegaríamos a la situación que nos podría confundir, porque la fe, ¿verdad? La fe es algo propio nuestro, es algo que nace en el ser humano, pero la fidelidad, y aquí dice que es con otros, fidelidad hacia otros, ¿verdad? Está referida, dice, a el comportamiento para con los hombres, ¿verdad? Es decir, se refiere a lo que vendría siendo el comunicarse unos con otros. Bien, ahora vamos a ver algo más. Nos dice por acá otro comentario, ¿verdad? Este es otro comentario del Pulpit Commentary. Si nos vamos a ir a ver esa parte propiamente, ¿verdad? Si seguimos buscando acá, aquí nos dice lo que es el faith, ¿verdad? Por aquí nos habla de la faith, eh, que es un producto, dice, ¿verdad? De parte de los frutos del Espíritu. Estos comentarios son bien largos porque son explicaciones, ¿verdad? Prácticamente es una explicación de palabra por palabra. Vamos a ver, aquí llegamos a esta parte. Ya nos dice acá.
Faith, este sería el griego original, que puede ser faith or faithfulness, que nos dice, it is debated in what precise shape of meaning the apostle here used this term, the sense or fidelity, which beyond question it bears in Titus 2:10, seem out of place when we consider the particular evils which are known in his eye as existing or in danger or erring in the Galatian churches. Believe in the gospel suit this requirement perfectly and present us with apparently needed contrast to the heresy of verse 20. It is a sense cannot be favored by the immediate neighborhood or insight or kindness or goodness. It is a word quite current with meekness. On the other, if we understand by this later term, attractable spirit, complaint to teaching of the divine word. Bye. Quedémonos hasta ahí. Esta explicación nos dice de que en la carta original de Galatians, debemos de recordar que se sabe que el apóstol Pablo, ¿verdad? O San Pablo, tenía un tipo de problema visual y que él mismo en sus cartas decía cuando tenía algunos que le ayudaban a terminar de escribir las cartas, pero él acostumbraba a escribir el comienzo de la carta y el final de la carta porque en muchas de ellas dicen, mirad con cuán gran letra os escribo. Eso se decía que lo hacía grande porque tenía problemas para ver las letras. Entonces, algunos piensan que el vocablo posiblemente que se encontró en los papiros originales de Gálatas, que pudo haber sido un error, ¿verdad?, del apóstol Pablo al escribir la palabra en griego. Por eso es que está esa situación de que si es faith como fe o si es faithfulness como lo que vendría siendo fidelidad. En esto nos dice que es claro que no es el mismo concepto de faith como de fe, o sea, de creer en lo que Dios dice, de ser, digamos, creyente a la palabra de Dios, puesto que si está hablando de los frutos del Espíritu, posiblemente, ¿verdad? El apóstol apuntó más a relaciones entre nosotros, es decir, cuando se habla de los frutos del Espíritu, que decimos love, joy, peace, patience, todos esos que hemos ido viendo hasta la fecha, el goodness, el kindness, vendrían siendo frutos que tienen que ver para las relaciones entre humanos, es decir, entre unos con los otros. En otras palabras, este comentarista está diciendo que más debería ser, más que fe, más que tener fe en otros, sería serles fiel a otros. Ese sería el fruto que el Espíritu da. Ese sería más o menos lo que está queriendo darnos una idea, ¿verdad? En este caso. E incluso va más allá y nos involucra la meekness, que es la misericordia. O sea, como que eso de la fidelidad apunta también a ser, digamos, misericordiosos con otros. Bueno, ahí están esos dos comentarios. Y claro, si nos vamos al comentario Strong, Strong es el autor que fue tomando palabra por palabra, numerándolas y dándolas una definición. Si nos vamos a revisar el vocablo, ¿verdad? Que se utiliza acá, pues ocurre que aparece esta palabra del griego, ¿verdad? Que se conoce como pistis, que es la palabra que se usa para faith, como fe, believe, creencia en algo, trust, que es confiar, confidence, otra forma de confiar en alguien, ¿verdad? Fidelity, como fidelidad, y faithfulness, que también sería sinónimo de fidelidad. Entonces, al verlo de esta manera, entendemos por qué unos autores se van por un lado y por qué por otros, porque el original no es claro. El texto original no es claro porque se presume que Pablo pudo haberse equivocado al redactar y haber puesto ese vocablo. Entonces, por,
digamos, por un ejercicio de interpretar, los autores han dicho que parece más, ¿verdad? Que fuera más que fe, más parece que es referido a fidelidad. Ok, vamos a seguir con lo que es el topic que nos falta cubrir. Bueno, de este hemos dejado pendiente el ejercicio del calendario, pero antes de eso quisiera que fuéramos a ese día a meditar un poco sobre lo que son los months of the year, los meses del año. Ayer ya lo adelantamos. Al igual que los days of the week, los months of the year tienen que ver con los Greek and Roman eh, o los griegos y los romanos. En ese sentido, quizás los días de la semana vimos que algunos estaban como influenciados, ¿verdad? Vimos algunos que estaban influenciados por lo que sería el caso, ¿verdad? Eh, de algunas mezclas entre los pueblos nórdicos y los griegos y los romanos. Pero los meses del año, los months of the year, solo están influenciados por los griegos y los romanos. Vuelvo a repetir, los romanos conquistaron a los griegos en su debido tiempo, pero no los exterminaron. Al contrario, fueron inteligentes y se mezclaron con ellos, puesto que los griegos habían desarrollado mucha ciencia, mucho conocimiento. Entonces los romanos vieron que eso era bueno y dijeron, mejor incorporémoslo a nuestro imperio, ¿verdad? Y hagamos a los griegos parte de nuestro imperio. Eso sí, vea, que nos paguen tributos, ¿verdad? Porque recuerden que Roma, su poderío era que nación o sitio que conquistaba, sitio que tenía que pagarle impuestos. O sea, los romanos fueron muy astutos en términos de las guerras, aunque les gustaba mucho pelear, les gustaba mucho derramar sangre. Cuando conquistaban, preferían en vez de matar a toda una civilización o a toda una aldea, preferían mejor decirles, vaya, hoy ustedes nos pertenecen a nosotros, ¿verdad? Van a ser una provincia de Roma y nos tienen que pagar impuestos. Y en cada cierto tiempo ustedes tienen que recolectar, digamos, con lo que nos van a pagar, porque nosotros les permitamos vivir. Entonces, bueno, vamos a ver acá. Months, names and their origin, meses del año y sus orígenes. Primero nos dice, el primero, miren, es January. January. Bien, en el caso de January, vean, es un mes que tiene lo que vendría siendo 4 sílabas. Miren, Jan es la primera, Jan con la J-A-N se forma la primera sílaba, Jan. Luego la U, miren, la U solita es una sílaba. Jan-yu. Jeonju, o sea, no es Hanu, no, es Jeonju, Jeonju. Y luego esta AR, ¿verdad? Es suena a y la última suena a una I, como una I larga. January, January. Ok, ahí tendríamos is the month of Janus. Ok, aquí comienza ya la cuestión, ¿verdad? De que los romanos les gustaba pasar de fiesta en fiesta. Y el primer mes del año, ¿verdad? Con el que se comienza, se lo dedicaban a un dios, ¿verdad? Y el dios en inglés se llama Janus, Janus. En español se le puede decir Janus, ¿verdad? Y miren que la escritura del mes January se parece a Janus. Es bastante parecido, por lo menos en inglés. En español sí es bien diferente, ¿verdad? Porque nosotros estamos ahorita en este mes y le decimos enero, ¿ya? Pero en inglés quedó bastante ligada la referencia a este Dios. Y ahí nuevamente viene un poco lo que ya hemos dicho del sincretismo religioso. Eh, Tengamos como antecedente que la iglesia anglicana o el surgimiento de la iglesia anglicana en Inglaterra, en Reino Unido, hizo que muchas de las normas, de los cambios
que después fue haciendo, digamos, la Iglesia Católica, no se tomaran en cuenta. Y algunos de esos cambios tienen que ver con, por ejemplo, llamarle al día Sunday, domingo, para que no suene la referencia al sol. Y en el caso de este mes, se modificó hasta llegar a enero, ¿verdad? Que es el nombre que usamos actualmente, pero realmente venía de Janus. Is there a Roman god of beginnings and endings? Janus presided over doors and gates appropriate for the beginning of the year. Indeed, Janus was usually depicted with faces looking backward and forward as his characters of a new year. Bueno, aquí tenemos lo que vendría siendo una referencia, ¿verdad?, a este dios. Se le conoce como el dios de las primicias, de los beginnings, o sea, de los inicios y de los endings. Curiosamente, este es un dios, digámoslo, como de dos caras. O sea, tenía dos caras. Siempre que se representaba a este dios, le hacían esas dos caras. ¿Por qué dos caras? Es ese símbolo de ver hacia atrás y hacia adelante, o sea, lo que quedó atrás y lo que viene hacia adelante. Por eso ubicarlo al principio del año, ¿verdad? Por eso pensar en eso de que, bueno, el año viejo y el año nuevo. Mira, si ustedes ven al cierre del año y al inicio del otro año, suelen poner, digamos, a veces a un viejito, ¿verdad? Que sería el 2002 y un baby que es el 2003. Esa idea de lo viejo y lo nuevo, ¿verdad? Está relacionada a eso. Está relacionada a eso. Está relacionada a lo que vendría siendo este Dios. De ver hacia atrás y ver hacia lo que viene o el porvenir. Otra nota importante es que Janus lo solían poner over the doors and the gates. Lo solían poner en las puertas de la casa y lo solían poner en las entradas de las puertas grandes de las ciudades o de algunos templos. Porque era en cierta forma como un dios de fortuna, ¿verdad? Que traía la fortuna, puesto que era el de las primicias, ¿verdad? Eh, Aquí, no sé si algunos han ido alguna vez a visitar lo que sería acá en el centro de San Salvador, el Palacio Nacional. De unos años para acá abrieron las puertas para que el público en general entrase a ver cómo está el palacio por dentro. Y en el Palacio Nacional, pues hay mucho arte, ¿verdad? Hay mucho arte, digamos, antiguo, ¿verdad? Y si uno se va a ver ahí ciertas zonas, sobre todo en las puertas, por ahí van a ver unas figuras con dos caras, ¿verdad? Es decir, ahí está Janus representado en esas puertas que están aquí en el palacio. Y en general, digamos, en todas estas atracciones, ¿verdad? Que hay en muchos países, vamos a encontrar siempre ese simbolismo, ¿verdad? De que en la puerta, dos caras. Es una referencia a Janus, que es el nombre del dios al que le ofrecían o que le conocían como el dios de las primicias. Entonces tenían la costumbre, ¿verdad? Los romanos de hacerle una pequeña fiesta en este mes a este dios los primeros días del mes, ¿ve? Por no decirle la primera semana del mes, y ofrendarle algunas cosas con el propósito de que el año fuera bueno, de que el resto del año fuera bueno y abundante. ¿Ve? Bueno, si hay alguna práctica similar en estos días, pues ustedes lo sabrán mejor que yo, ¿verdad? Para que tengan una idea del sincretismo religioso, ¿verdad? Y que estas celebraciones que hoy tenemos, la mayoría vienen de los romanos. Vamos a ver algo más. Bueno, ahí ya vimos January, que tiene que ver con Janus. Vamos al siguiente. Bien, el segundo mes. Tengo que aclarar algo antes de seguir adelante. Creo que en medio lo dije ayer. Originalmente, este calendario era de los griegos, o sea, los griegos lo tenían. Y los griegos lo habían adaptado a 10 months, a 10 meses.
O sea, los griegos habían logrado calcular que un año duraba aproximadamente 10 meses. Pero los romanos retomaron el calendario griego y lo modificaron. Y entre las modificaciones fue que le agregaron 2 meses más. Los 2 meses más que le agregaron fueron precisamente estos meses de los que estamos hablando. O sea, January y February fueron los 2 meses que le agregaron. El segundo mes, ¿verdad? O sea, estaríamos hablando que cuando vemos el calendario de 12 meses, es el calendario greco-romano, se le llama greco-romano porque lo crearon primero los griegos y después lo modificaron los romanos. Pero ese es el calendario, digamos, más exacto que estas civilizaciones manejaron, con 12 meses. Pero antes de este había uno más. Entonces, en el anterior no existían los meses de January ni de February. Esos dos no existían. Los agregaron después. Ahora, con el mes de febrero hay dos formas de pronunciarlo. De hecho, les voy a compartir unos videos, ¿verdad? Igual que la vez pasada, de que les compartí de los días de la semana, les voy a compartir un par de videos con la pronunciación inglesa, con la pronunciación británica. Y creo, sí, el señor Jack Harman, ¿verdad? Aquel que canta lo de los 7 Days in a Week, del rap, también tiene una canción de esto de los meses del año. Entonces, hay dos formas de pronunciar el mes, ¿verdad? Que corresponde a febrero. Esta, ¿verdad? Vendría siendo como February. Miren, es Feb. Primero, como decir esta hasta la B. Feb. Luego la R-U, que se puede pronunciar como Ru. Ru. Feb, Ru. Feb, Ru. Y luego la A-R, que se pronuncia como Feb, Ru, y luego I. O sea, son 4 sílabas. February, February, con la R. Los norteamericanos hacen un cambio y en vez de pronunciar esta de en medio con ru, la pronuncian con you. Entonces, pónganle atención al video que les voy a enviar de Jack Harman y al video del canal de Rachel, porque van a escucharlos a ellos decir February, 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 no February, sino February, 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 February. Estoy casi seguro, ¿verdad? Estoy casi seguro de casi un 90% que si ustedes han estudiado inglés previamente en otro lugar, ya sea en la escuela, en la universidad, donde hayan estudiado, la mayoría de teachers enseñan esta pronunciación de este mes. February, que es una pronunciación de inglés neutro. O sea, no es ni tirándole al American ni tirándole al British, aunque sí se parece más al británico. Pero si yo quiero sonar más con un inglés norteamericano, es igual que lo del sábado. O sea, si en los días de la semana el Saturday, decirlo como de verdad, Saturday nos apuntaba, bueno, es pronunciación de American English, entonces este mes, si lo digo como February, February, lo estaríamos diciendo muy con el acento estadounidense, ¿verdad? Esta sería la pronunciación. Entonces, ojo con este. Se puede decir February con la RU, February o February. February, February. Bien, ahora vamos a la historia. Y de acuerdo a los romans, yo les digo, miren, estos romanos parecían salvadoreños, ¿verdad? Porque solo querían asuetos y pasar de fiesta en fiesta. Entonces, si en enero ya habían celebrado algo, si en diciembre ya habían celebrado la otra cuestión, ¿verdad? Pues en febrero había que hacer fiesta. Y aquí tenían un subfestival. Se llamaba el Festival de Febra. Esto es en latín. February es en latín. Y de ahí viene la raíz de February o febrero. Es decir, no lo cambiaron en el español, se quedó casi igual. Vean, era como conocido como The Month of Cleansing.
o el mes de la limpieza. Y hay algo interesante, porque yo les decía, miren, la mayoría de mitos de dioses y de todas estas cosas que estas diferentes civilizaciones inventaron, tenían que ver con un principio no tan espiritual, tenían que ver con el principio de supervivencia en la tierra, o sea, con el simple hecho de aquello de que nos hace to survive. Hey, I need to lie, I want to lie, quiero vivir y I want to survive y quiero sobrevivir. Entonces, tengamos en cuenta esto. Si ustedes han estado pendientes de las news, de las noticias, se dieron cuenta que las primeras nevadas en Estados Unidos este año fueron muy fuertes, fueron terribles. ¿Cuándo comenzaron a caer? Bueno, comienzan a caer cerca de la Navidad. Como pongámosle segunda, tercera semana de diciembre, es el inicio del winter, es el inicio del invierno. El winter está ahorita en pleno apogeo. De estos vientecitos que se nos vienen en estos meses, tienen que ver con ese hielo que está allá del otro lado del planeta. Ahora, en febrero son las últimas nevadas y más o menos como a mediados del mes hay un cambio en el clima en los países de Four Seasons. Se pasa o se termina, digamos, esta estación nevada y viene luego la siguiente estación. Pero entre esos cambios de estaciones suelen haber precipitaciones, suele llover, suelen haber rainy days, suele haber lluvia. Por eso está ahí esa nubecita. Porque ocurre que de la segunda semana de febrero en adelante, el clima comienza a decirnos, voy a cambiar. ¿Y cómo nos dice que I'm going to change? Well, I'm raining. It's going to rain. Va a llover. La lluvia anuncia el cambio del invierno a la siguiente estación. Entonces, miren qué curioso. A esto se les ocurrió celebrar su festival de February o the month of the cleansing o el mes de la limpieza o de la purificación el 15 of the month, el 15 del mes de febrero. Bueno, entonces yo les pregunto a ustedes, 15 de febrero, en el actual calendario, ¿qué es lo que más se nos asemeja a la fecha 15 de febrero? ¿Qué celebramos nosotros cercano a esa fecha? El Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero. Ok, muchas gracias. El Valentine's Day, el día de San Valentín. Ah, ok. Entonces vean cómo el sincretismo religioso ha llegado a nuestras fechas. El hecho de tener en el calendario el día de San Valentín, el Valentine's Day o Día del Amor y la Amistad, tiene que ver con los romanos. ¿Con qué tiene que ver? Precisamente con el cambio de estación. Y por eso esta fecha es celebrada aquí y también es celebrada en otros países que siguen este calendario, ¿verdad? Es decir, los United States celebran la misma fecha, es el Valentine's Day que nosotros. ¿Por qué? Porque era una celebración romana realmente. Ellos hacían fiesta, pero claro, le cambiaron la idea. ¿Ve? A aquellos lo hacían, le llamaban de purificación porque consideraban ellos que el agua que caía en ese momento purificaba la tierra. Para eso simbolizaba para ellos. No, quizás si vivieran en la actualidad, podríamos haberles dicho a los romanos, no, mire, es que llueve porque el planeta está cambiando de estación. Y estas precipitaciones no es que un Dios las haga caer de ahí arriba, es solamente la naturaleza diciéndonos que viene un change. Ok, y vamos ahora al tercer mes. En el calendario antiguo, este era el primer mes. Este era el primer mes. Y miren, ahorita no nos hemos ido a otros calendarios, porque aquí es donde uno puede despertar curiosidad, ¿verdad? Y bueno, este es el calendario grecorromano, que es el que usamos acá, pero podríamos irnos a ver, por ejemplo, el calendario chino. Vea que el fin de año en el calendario chino no es el mismo de este. Podríamos irnos a ver el calendario hebreo o el calendario que utilizan los israelitas, que su inicio es en este mes de marzo.
¿verdad? Que es el primer mes hebreo, se llama Nisan. Y es como a mediados de marzo y principios de abril. Ya vamos a ver qué es lo que nosotros celebramos en esas fechas. Bueno, llegamos a March. March. March, ok. March es una referencia al God of the War. Es el dios de la guerra. Y no vayan a pensar que es el Kratos, ¿verdad? Porque la vez pasada me estaban diciendo, y está hablando de Kratos, teacher, porque ese es el God of the War. No, ese es un juego, ¿verdad? Realmente el dios de la guerra romano es Marte. Marte es Mars, así se llama el dios de la guerra. A Marte le dedicaban realmente el primer mes del año. Les decía yo, en el calendario antiguo hay 10 months, habían 10 meses. En el calendario nuevo, digamos, de los romanos ya habían 12. Pero resulta que cuando este era el primero porque para los romanos era un arte la guerra. O sea, los romanos les gustaba guerrear, les gustaba salir a conquistar. Eran una civilización muy sangrienta, ¿verdad? Si los examinamos, eran muy sangrientos y eran grandes guerreros. Recordemos que ellos vivieron en lo que se conoce como la edad del hierro. ¿Verdad? Era, digamos, donde ya el hombre podía forjar muy bien el hierro. Ahora, tenemos por acá March. March viene de Mars. Mars es Marte. Los griegos le llaman a este dios, le llaman Ares. Ares. Si les gustan las películas de superhéroes, posiblemente si ven la de Wonder Woman, la película de Wonder Woman, la última donde sale la preciosísima Gal Gadot, el malo de esa película es Ares, por cierto. Es el dios de la guerra, es como el antagonista de ella. Para los griegos es Ares, para los romanos es Mars, es decir, es Marte. ¿Por qué Marte va primero? Bueno, hay una razón detrás de esto. Solo déjenme ver, quiero ver cuánto tiempo me queda antes de... Uy, ya casi se nos fue el tiempo. Bueno, vamos a terminar quizás con este. Miren, los romanos si conquistaron tantas cosas es porque no eran tontos. Ellos eran muy astutos, fueron muy adelantados. Y no salían a pelear cuando era invierno. ¿A qué loco se le iba a ocurrir ir a pelear cuando había nieve y que las condiciones climatológicas eran opuestas? A nadie. Entonces los romanos hacían sus campañas de guerra en este mes. Es decir, que si los romanos decían, vamos a ir a conquistar tal parte, era de ir en el mes de marzo. Porque ya había pasado la nieve, ya había pasado esa época de lluvia y ya venía el spring, ya venía la primavera, donde había mucho sol. Y entonces no les afectaba el clima para ir a pelear. Las condiciones eran propicias para salir a hacer una campaña de guerra. Entonces, por eso bautizaron este mes con el nombre de este Dios, porque creían de que en este mes iban a obtener la bendición de este Dios al ir a pelear. Bien. Bueno, ahí tendríamos esto y nos dice March was the first month of the Roman calendar. Era el primer mes del calendario romano, puesto que de todos los dioses, para los romanos, este era como el más importante, porque era el que les otorgaba, por así decir, la bendición de ganar guerras. Bueno, y luego viene April, ¿verdad? Entre marzo y abril nosotros tenemos una celebración.